Supongamos que tenemos la reacción de descomposición del pentóxido de nitrógeno en fase gaseosa que da dióxido de nitrógeno y oxígeno. Si queremos ver cuánto vale la velocidad inicial, bueno, yo podría tener una gráfica de la concentración de pentóxido de nitrógeno en función del tiempo. La derivada a tiempo cero, que es la pendiente de la recta tangente a la curva a tiempo cero, tendría un signo negativo esa pendiente, porque a medida que transcurre el tiempo la concentración de reactivo va bajando. Y bueno, definimos, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, la velocidad inicial porque le estamos tomando a tiempo cero, como menos un medio, justamente por el coeficiente estequiométrico de 2, por la derivada de la concentración de N2O5 respecto al tiempo, y si es una velocidad inicial, a esa derivada la tenemos que tomar a tiempo cero. Bueno, esta sería entonces la definición de la velocidad inicial para esta reacción. Si yo hiciera dos experimentos, uno donde la concentración inicial es 0,05 molar y otro donde la concentración inicial es 0,03 molar a la misma temperatura, lo que vería es que las velocidades iniciales dependen de la concentración de reactivo de la que haya partido. Fíjense, acá el reactivo se consume más rápidamente que lo que se consume para el experimento donde la concentración inicial era más chica, era 0,003 molar. Entonces lo que vemos es que la velocidad instantánea depende de la concentración inicial del reactivo. Acá se ve que al aumentar la concentración del reactivo inicial, la velocidad inicial también aumenta. Entonces, para esta reacción en particular, si tomamos velocidades iniciales, podemos decir que la velocidad inicial sobre la concentración inicial del reactivo es una constante K. Es decir, que la velocidad inicial es directamente proporcional a la concentración inicial del reactivo y la constante de proporcionalidad sería esta constante K. Bueno, así como ocurre esto para la velocidad tomada a tiempo cero, si tomáramos la velocidad en otro momento de la reacción, también veríamos que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de N2O5 presente en ese instante. O sea que hay una relación lineal para esta reacción en particular entre la velocidad y la concentración inicial del la velocidad y la concentración del reactivo al tiempo que lo estemos considerando. Al tiempo t, que puede ser cualquiera, o si es la velocidad inicial, tenemos que considerar la concentración inicial del reactivo. Entonces, esta ecuación que vincula la velocidad de reacción con la concentración de reactivo es un ejemplo de ley de velocidad. Siempre las leyes de velocidad van a ser, en general, una relación entre la velocidad de reacción y la concentración de los reactivos de esa reacción. Las unidades que tenga la constante de velocidad, bueno, va a depender de la forma matemática que tenga esta ecuación. Ya lo vamos a ir viendo para algunos casos en particular. Siempre la velocidad de reacción va a tener unidades de mol sobre litro por segundo. O sea, el segundo está en el denominador acá. O sea, mol, litro a la menos 1, segundo a la menos 1. O, eso si una reacción es en general bastante rápida. Podría ser que esta unidad de tiempo fuera otra. Podrían tomarlo en días, en minutos, en años, dependiendo de cada reacción. Esta constante que aparece multiplicando a la concentración de N2O5 se conoce como constante de velocidad y puede interpretarse como una velocidad específica de reacción. ¿Qué quiere decir? Fíjense, si la concentración del reactivo fuera igual a 1, la velocidad sería igual a K. Entonces se dice que es una velocidad específica porque es el valor que tomaría la velocidad de reacción si la concentración de los reactivos, las concentraciones de los reactivos de los que depende la velocidad fueran iguales a 1 molar. En este caso hay un solo reactivo del que depende la velocidad, que es el N2O5. Si su concentración fuera 1 molar, B sería igual a K, por eso se dice que K es una constante de velocidad o velocidad específica de reacción. Bueno, este es un caso particular donde la velocidad tiene esta dependencia con la concentración, pero no es el único caso. Para una reacción genérica, como la que vimos antes, donde A moles de A reaccionan con B de B para darse moles del producto C y D moles del producto D, en un caso muy general, la velocidad sería una función de las concentraciones de los reactivos y los productos.
Nosotros vamos a trabajar con casos más sencillos que corresponden a muchas reacciones, a la mayoría de las reacciones si quieren, donde la velocidad de reacción va a ser directamente proporcional a la concentración de los reactivos elevados a ciertos exponentes. Fíjense, esta sería una ley de velocidad bastante general, que dice que la velocidad es K, que sería una constante de velocidad, por la concentración de A elevada a la alfa, multiplicado por la concentración de B elevado a la beta. Fíjense que los valores de alfa y beta no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos A y B. O sea, son números que se determinan experimentalmente. Entonces, los exponentes indican el orden de la reacción para cada reactivo. Alfa sería el orden respecto del reactivo A, beta sería el orden respecto del reactivo B, y lo que es muy importante, que se los repito nuevamente, que la ley de velocidad es una ley empírica, es decir, que es algo que se determina en forma experimental, y los coeficientes a los que aparecen elevadas, los exponentes, digamos, a los que aparecen elevados las concentraciones en la ley de velocidad, no tienen relación con los coeficientes estequiométricos A y B, sino que se deben determinar en forma experimental. Para una reacción, esto tiene que quedar bien claro. Si la reacción tiene una forma como la que vimos antes, así muy genérica, A moles de A más B moles de B, queda C moles de C más D moles de D, la definición de velocidad de reacción en función de la concentración, de las concentraciones de reactivos y de productos, por ejemplo, acá está representado como las velocidades instantáneas, lo que habíamos visto anteriormente. A esto yo lo puedo escribir simplemente mirando la ecuación. Si acá el coeficiente es A, bueno, yo defino la velocidad de reacción como menos 1 sobre A por la derivada de la concentración de A respecto del tiempo, y puedo hacer algo similar para todos los reactivos que tenga y todos los productos. Pero la relación entre la velocidad y las concentraciones de reactivos y productos, es decir, la ley de velocidad, no la puedo escribir simplemente mirando la ecuación balanceada, sino que tengo que hacer experimentos para determinar cuáles son esos exponentes a los que aparecen elevadas las concentraciones en la ley de velocidad, que serían el exponente al que aparece la concentración de A elevado, será el orden respecto de A, el exponente al que aparece la concentración de B elevada será el orden respecto de B, y la suma de alfa más beta, que serían los dos exponentes, para esta reacción en particular, sería el orden global de la reacción. Por eso los números se determinan en forma experimental.